Yugos que convienen. Ese es el título que le he puesto al sermón de esta mañana. Jeremías capítulo 27. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, el rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y los enviará al rey de Edom y al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre, con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas la nación que sometiere su yugo al rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas las palabras, a estas palabras diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis, y vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo el pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas y se está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré en este lugar. Yugos que convienen. Casi siempre nosotros hacemos vamos a llamarle, una especie de algarabío alrededor de todo lo que tenga que ver con la libertad. Y las naciones luchan por la libertad y los políticos proclaman libertad y se reclama el hecho de que el hombre necesita ser libre. Pero hay situaciones en las cuales, o condiciones en las cuales, o personas a las cuales no nos conviene la libertad. En el caso de Judá y de Jerusalén, hay una insistencia de parte del profeta Jeremías a ellos para que se sometieran, que libremente optaran antes de que le viniera el juicio del Señor por someter su cuello al yugo del rey de Babilonia, Nabucodonosor, porque esa es la única manera como ustedes van a poder sobrevivir. Eso fue aproximadamente en el año 670 a.C. Y en esa época había una lucha por el poder mundial entre Asiria, Egipto y Babilonia. El reino del norte ya había caído. Israel y Samaria habían caído bajo el poder de Babilonia, había sucumbido a Nabucodonosor. Y
en este tiempo en el cual solamente Jeremías predicaba la palabra verídica del Señor, era el verdadero profeta del Señor y anunciaba juicio y anunciaba el hecho de que debían simplemente supeditarse a la voluntad de Dios sometiéndose al rey de Babilonia. Sin embargo, todos estos falsos profetas prometían que el reino del sur no iba a ser tocado. Ellos tenían el templo allá, Dios no iba a permitir que llegara hasta allá. Y como en el pasado ya el Señor los había librado en alguna ocasión de situaciones en la cual fueron circundados y completamente constritos con una inminente invasión y destrucción de la ciudad, y al final el Señor los libró, haciendo que los asirios pues se devolvieran. Pues lo que vemos nosotros es que ellos estaban simplemente rechazando el consejo de Jeremías, rechazando el anuncio que el Señor le estaba dando. Ellos pensaban que no tenían por qué someterse al rey de Babilonia y que el Señor los iba a librar de una manera u otra. Pero Judá, al igual que el reino del norte, había desechado de un todo la dependencia del Señor, su relación con el Señor. Habían desechado el yugo del Señor, no habían querido someterse, no solamente al rey de Babilonia, sino tampoco al Dios en el cual profesaban creer, a Jehová de los ejércitos. Lo dice el versículo 2, el versículo 20 del capítulo 2. Vamos a ir de un lado a otro un poquito. En el capítulo 2, versículo 20, es parte del anuncio introductorio del mensaje de Dios a través de Jeremías, cuando le dice 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera, etcétera, etcétera. El hecho es que Dios le dice, fue desde hace mucho tiempo que tú rompiste tu yugo. O sea, en otras palabras, te desligaste de mí, dijiste, yo no voy a servir a Jehová. Y el Señor le está anunciando a través del profeta las consecuencias de esto. Pero ni siquiera fue el pueblo común que lo hizo solamente, sino que fueron todos. O sea, inclusive las autoridades y los profetas y los sacerdotes también hicieron lo mismo. En otras palabras, el Señor dice, quebraron mi yugo, o sea, rompieron el yugo para no estar atado a mí, no depender de mí. Y fíjense como en el capítulo 5 de Jeremías, en el versículo 5, Jeremías dice, bueno, ya que el pueblo no me hace caso, estoy parafraseando, lógicamente, dice, voy a ir donde los grandes, voy a ir donde los poderosos, voy a ir donde los principales, dice, y le voy a predicar a ellos, les voy a decir a ellos lo que el Señor está diciendo. ¿Y qué dice el 5:5 de Jeremías? Jeremías 5:5. Iré a los grandes, les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. El pueblo rompió su yugo, sus ataduras y dijeron, no serviré a Jehová. Y los grandes, los principales también hicieron lo mismo. Dice, quebraron su yugo y rompieron sus ataduras, sus coyundas. Las coyundas no es otra cosa que la soga mediante la cual se amarra el yugo a los animales, la que la fija a la nuca de los animales, al cuello de los animales. Bien, el texto, ese es el contexto en el cual tenemos nosotros este pasaje que hemos leído. Pero el texto, en el versículo 2, estoy hablando de nuevo del capítulo 27, en el versículo 2 hay un mandato específico del Señor al profeta. ¿Lo tienen? Jeremías, capítulo 27, versículo 2. Dice el Señor, dice Jeremías, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlo sobre tu cuello. Ahora el profeta tenía una vez más que ejemplificar, por decirlo así, lo que era la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el mensaje de Dios a través de una ilustración en carne propia, ¿no? O sea, él tenía que hacer lo que simbólicamente representaría el someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que no sería otra cosa que someterse a la voluntad de Dios y al mandato del Señor. Un yugo no es otra cosa que un marco de madera que se pone arriba, se unce a los bueyes o a los animales que estén arando, ¿no? Con lo que se unen los dos animales a fin de que caminen en una misma dirección, hagan un trabajo al unísono. Por eso hay inclusive recomendaciones en la Biblia, ¿verdad?, que dice que hay que tener cuidado de no poner a arar conjuntamente en un yugo a dos animales de diferentes especies. ¿Por qué? Porque no llevan el mismo paso. O sea, un buey y un asno, que a veces lo hacían, ¿verdad?, no deben ponerse porque el paso del buey y el paso del asno no es el mismo. Eso es lo que tiene que ver con no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Cuando un creyente que tiene un paso en su vida, un propósito en su vida, una manera de conducirse, se pone o se ata, se unce junto con
un incrédulo, pues no van a andar, no va a ser posible que realmente caminen con un mismo paso y lleven a cabo una misma labor. El texto es muy claro, y los yugos son consecuentemente un sinónimo de sometimiento. El que tiene un yugo no hace lo que quiera, no camina por donde quiera, o sea, está sujeto. El yugo es sinónimo de sujeción, de sometimiento, pero también, en cierta manera, podríamos decir que tiene que ver con la idea de trabajo, la idea de ser controlado, la idea de servidumbre, ¿no? Y la idea de esclavitud también, y la idea de esclavitud. Cuando se habla del yugo se habla mucho de esclavitud, pero no siempre es así. O sea, no siempre los yugos representan control, sometimiento, trabajo, servidumbre y esclavitud, sino que muchas veces hay yugos que sí convienen. Y ese es el título que he escogido para el mensaje de hoy, yugos que convienen. Eso es lo que nosotros vemos acá, que hay una serie de argumentos que se presentan, por lo cual Jeremías trata de convencer a la nación de la conveniencia que había en someterse al yugo de Nabucodonosor, porque era la única manera de ser perdonado por Dios y que sus vidas fueran libradas. Versículo 11 lo dice claro, 7:11. Mas la nación que se sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, dice, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Convenía realmente a Judá, convenía a Jerusalén someter su cuello al yugo del rey de Babilonia para no solamente sobrevivir, sino también poder rehacer su vida y seguir adelante. El hecho es que los yugos impuestos por Dios, ¿verdad?, convienen. Y eso es lo que yo voy a tratar de persuadir a ustedes en esta mañana, de que el yugo divino es para nuestro bien y es de nuestra conveniencia. Evidentemente voy a terminar exhortando a todo el mundo a que se sujete al yugo del Señor, ¿verdad?, que es lo que realmente nos conviene, nos favorece y nos conviene. Hay yugos que convienen. Los yugos impuestos por el Señor siempre son convenientes. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, un poquito más adelante, de las Lamentaciones de Jeremías. Cuando se acabe el libro de Jeremías, entonces aparece Lamentaciones. Y fíjense en el capítulo 3 de Jeremías, vamos a leer los versículos que van desde el 26 en adelante, y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que Dios dice. Dice el versículo 25, voy desde el 25 en adelante. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busque. Lo tienen, Lamentaciones 3, 25. Sí, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es el mismo Jeremías que lo está diciendo. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios el que se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan precioso! ¡Qué pasaje tan precioso! Pero ustedes recuerdan que también el Señor Jesucristo mismo habló sobre esto. En el capítulo 11 de Mateo, por ejemplo, lo tenemos ahí en el versículo 28 en adelante, cuando vemos al Señor Jesucristo que dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor es un yugo que conviene. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué convienen los yugos? Y ahora es que viene el yugo del Señor, o los yugos que recibimos nosotros de parte del Señor. En primer lugar, porque el yugo es imprescindible para que los animales puedan caminar conjuntamente y derechos sobre todo. O sea, si no, pues se van a ir uno de un lado y otro de otro lado. O sea, la única manera como nosotros podemos caminar el camino correcto, el camino derecho, el camino del Señor, el que Él tiene para nosotros, es si nos sometemos a su yugo. El yugo del Señor es que encausa nuestro recorrido, que hace que nosotros podamos andar por la ruta correcta para llegar al destino correcto.
La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos. Dice, pero su final es camino de muerte. A la larga, el parecido nuestro, la opinión nuestra no es importante, sino la del Señor. Podemos pensar, no, esta es la ruta que debemos llevar, así debemos encaminar nuestras vidas. Este debe ser el patrón de nuestro accionar en la vida, y sin embargo, el final de ello es muerte, condenación, perdición eterna. El Señor Jesucristo dijo cuál era el camino, y se apropió de esa realidad diciendo, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los yugos nos obligan a caminar derecho, a hacer un surco derecho y no estar curveando, porque cada vez que nos salimos del curso, de la dirección que el Señor tiene para nosotros, lo único que vamos a recibir es dolor y perjuicio. Por eso dice el Señor de una manera muy clara, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, solaz para vuestras almas. Hay yugos que convienen. El yugo del Señor conviene, hermano, amigo mío, conviene, porque no solamente encausa nuestro recorrido, sino que además de esto limitan nuestras rebeldías. Una vez que los animales están uncidos, ¿verdad?, que tienen su yugo por arriba, no pueden decir yo por ahí no voy. Están controlados por aquel que lleva el arado, por aquel que está guiándoles, y que además de eso tiene una púa para corregirle en caso de que no quieran simplemente caminar en el camino correcto. Hermanos, los yugos a veces son convenientes, y en este caso el yugo del Señor siempre es conveniente como consecuencia de que esto impide que nosotros cabeceemos y nos estemos rebelando a la dirección de aquel que nos está guiando, que es el Señor. ¿Cuántos cristianos rebeldes a la voluntad del Señor? Es más, a veces prefieren no averiguar mucho cuál sea la voluntad del Señor, porque ya tienen decidido hacia dónde van, cómo van y con quién van. Y consecuentemente prefieren obviar la autoridad del Señor sobre sus vidas. Quieren tener el control de sí mismos, tienen sencillamente el propósito de imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios para con ellos. Hay yugos que convienen. El yugo del Señor es el que limita nuestras rebeliones, es aquel que permite que nosotros podamos andar en la dirección exacta en la cual el Señor quiere, porque nos mantiene controlados, no nos permite mirar hacia donde no debemos y andar por donde no debemos. El apóstol Pablo a los romanos le advierte en el capítulo 8, versículos 7 y 8, cuando le dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que está en nosotros, lo que la carne nos pide, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el problema es ese, que nuestra naturaleza pecaminosa carnal se rebela contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios, contra el camino que Dios quiere para nosotros. Pero cuando estamos sujetos bajo el yugo del Señor, cuando realmente Él es quien controla nuestro proceder, pues nosotros nos vamos a librar de la posibilidad del riesgo de que la carne sea mucho más demandante y poderosa que nuestro espíritu. Y consecuentemente, no hagamos las obras de la carne, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. La primera razón por la cual convienen los yugos divinos, o el yugo divino, es en primer lugar por el hecho de que encausa nuestro recorrido, nos hace caminar derecho. Pero en segundo lugar porque evita precisamente que nosotros nos rebelemos y querramos hacer lo que nos da la gana y andemos por donde nos dé la gana. Es una cosa que está en la naturaleza humana, el espíritu de rebeldía. ¿Y saben algo? Eso solamente Dios es capaz de cambiarlo. Está en nosotros. Somos por naturaleza rebeldes. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Se necesita que el Espíritu Santo controle, domine nuestro ser a fin de que nosotros seamos uncidos por el Señor con su yugo y nuestras rebeliones sean limitadas. Hermanos, hay yugos que convienen también, como el caso del yugo del Señor, porque someten nuestro espíritu, lo someten absolutamente.
nos conducen a la sujeción y a la obediencia al mandato del labrador. No solamente evita nuestras rebeliones, sino que además de esto, pues sencillamente nos toman nuestras energías. Bueyes salvajes no pueden estar arando hoy. Es necesario que sean animales domados. Y esto hace el yugo del Señor. Hay yugos que convienen porque sencillamente nos somete espiritualmente a la voluntad de Dios. Y ¿saben una cosa? Eso es precisamente lo que le estaba demandando el Señor al profeta Jeremías. El profeta Jeremías le dice al Señor: Jehová me ha dicho, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Óyeme, ¿tú sabes lo que es eso? Él mismo tuvo que tomar su yugo, ponerlo así, convertirse en un testimonio viviente, ejemplificando lo que el Señor estaba demandando a la totalidad del pueblo, y todo eso para bien de ellos, para que no perecieran en la mano de Nabucodonosor, para que no fuesen condenados por el juicio divino. El yugo del Señor hace que nosotros tengamos que someter nuestro espíritu a Él, ser domados, controlados, nos conduce a una sujeción y una obediencia obligada al mandato del Creador, de aquel que está conduciendo, del labrador, de nuestro Señor. Por eso dice: bueno le es al hombre llevar yugo desde su juventud. Porque todas las actitudes que los jóvenes normalmente toman y que hacen que yerren, se equivoquen en su camino o en su andar, es porque precisamente hay una rebeldía natural, una dificultad innata en el ser humano de someterse a la voluntad de Dios. Hermanos, los yugos que vienen del Señor son yugos que convienen. Estos yugos humillan nuestro orgullo y conforman sin lugar a duda nuestro carácter. Humillan nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque evidencia lo que somos. ¿Qué somos? Siervos. El yugo realmente es un simbolismo también, una expresión que tiene que ver con el sometimiento de un esclavo o un siervo a su señor, al señorío de su señor. Y hay yugos que convienen porque sencillamente nos dan por aquí a nuestro orgullo. Hacen que nosotros sencillamente tengamos que doblar la cerviz y reconocer y evidenciar claramente que somos siervos del Señor y que somos esclavos. Hay personas que profesan ser cristianos y se avergüenzan de su condición de esclavo, de dependiente del Señor, de estar sometido a la voluntad de Dios, de que un libro guíe sus vidas. Pero cuando nos sometemos al yugo del Señor, nuestra condición se evidencia absolutamente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde del corazón. El carácter de Cristo realmente se refleja en nosotros cuando actuamos como Cristo. Dice: aprendan de mí, miren cómo yo soy, manso y humilde desde dentro, desde el corazón. Y Primera de Pedro tiene una exhortación muy clara cuando dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hay yugos que convienen, como es el yugo del Señor, porque además de humillar nuestro orgullo y conformar nuestro carácter, además de esto nos sirven también, ¿saben para qué? Para que nosotros enfoquemos nuestras metas y nos hagan mucho más productivos en los propósitos y en los esfuerzos que llevamos a cabo. Y ese es el punto número 5. Hay yugos que convienen porque nos enfocan correctamente, nos hacen mirar hacia adelante, no hacia un lado, no hacia el otro lado. La advertencia es clara: la nación que sometiere su yugo al cuello del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y labrará y morará en ella. Cuando nosotros estamos controlados, dominados, supeditados, sujetos a la voluntad del Señor, al yugo del Señor, cuando Él es nuestro amo, Señor y controlador, en la vida diaria, en el arar diario, en la cotidianidad nuestra, ¿saben qué? Sencillamente no nos estamos corriendo el riesgo de trabajar en vano. El apóstol Pablo hablaba sobre eso. Él decía: yo quiero estar seguro de no haber trabajado en vano con ustedes.
Él tenía una meta muy clara, él tenía un propósito claro, tenía una responsabilidad y le debía explicación al Señor. Y esa era su motivación fundamental. Él tenía un enfoque dirigido por el Señor. Él caminaba hacia adelante porque estaba atado al yugo divino y era dependiente de la voluntad de aquel que lo guiaba, del labrador. Hermanos, la única manera como se podía librar Israel del aniquilamiento, de la pérdida de todo, inclusive de aquellas pocas cositas que le había dejado Nabucodonosor en su primera incursión en el templo, porque todo lo demás valor se lo había llevado. Dice, la única manera era sometiendo su cuello al yugo del rey de Babilonia. Porque cuando sometieran su cuello al yugo del rey de Babilonia, estaban sometiendo su cuello a Dios, a Jehová. Era cumpliendo la voluntad del Señor. Es un yugo que conviene porque hace que nuestro rendimiento pues realmente se potencialice y que nosotros hagamos lo que debemos hacer cuando debemos hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, con el propósito fundamental que Dios tiene detrás de cada uno de nosotros. Hay yugos que convienen también. ¿Ustedes saben por qué, hermano? Porque nos previene de empantanarnos. Siempre estoy haciendo una alegoría, una comparación con lo que pasa con los que llevan bueyes. Aquí se veía mucho eso hace unos años. O sea, en cualquier dirección que nosotros anduviésemos, habían ingenios y habían sembradíos de caña y veíamos los bueyes y las personas arando. Y cuando llovía mucho, era muy fácil que hubiera empantanamiento. Y a veces la religión nos empantana, y los lodazales del pecado también. A veces llegamos a un punto en el cual pues no podemos caminar bien. Inclusive si mencionamos nuestra libertad cristiana, no podemos ejercerla tampoco, porque la religión nos tiene empantanado. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes son religiosos? ¿Cuántos de ustedes son religiosos? ¿Que la religión es mala? No, no es mala. Pero a veces nos empantana. Nos deja en una rutina en la cual no podemos avanzar y en la cual pensamos que cumpliendo con los preceptos religiosos básicos, entonces nosotros estamos caminando bien, estamos yendo derecho, estamos haciendo surcos para la gloria de Dios. No, yo voy el domingo en la mañana a la iglesia. Ya, eso es. Yo cumplo. Y tu vida cristiana, que tal vez en unos primeros años era activa, diligente, que no desaprovechaba ninguna oportunidad para dar testimonio de tu fe en el Señor Jesucristo y exhortar a las personas a un arrepentimiento, que se empeñaba en venir a la iglesia acompañado de alguien que durante la semana persuadieses de que te acompañara, con la oración y la intención de que esa persona abriese sus ojos espirituales a la verdad del Evangelio y se convirtiera y fuese salva. Todo eso te va quedando atrás. Nos desviamos, nos empantanamos, nos quedamos ahí, no avanzamos simplemente. Porque la vida de pecado, la oferta del mundo y la displicencia o negligencia espiritual nos empantana. Me produce mucha tristeza cuando veo esos casos de personas que años atrás eran realmente paladines del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Personas activas, consagradas en el ministerio de la iglesia local, siempre dispuestos, y cómo sus vidas han ido espiritualmente menguando. Y algunos de ustedes dirán, pero pastor, ¿quién es usted para juzgar la condición espiritual? Yo no, yo solamente digo mis observaciones. Yo no estoy diciendo que su espíritu no está por las nubes y que usted fue al cielo y bajó del cielo, pero evidentemente está empantanado, se quedó ahí. Es como cuando el carro cae en un lodazal, o ya los bueyes no pueden caminar sencillamente. ¿Por qué? Porque sencillamente el lodo no deja que levanten las patas, se apoyen, afinquen y caminen hacia adelante. ¿Y cuál es el lodo? El lodo es o la religión o el pecado. Y sucede. ¿Cuándo? Cuando nos quitamos, cuando queremos ser libres, como cantamos un himno aquí,
un himno tan precioso y tan alegre, sobre la libertad, libertad. ¿Libertad para qué? Hay yugos que convienen porque nos evitan la caída y en consecuencia el castigo. Tal vez uno de los dos bueyes falsea, tal vez en algún momento no se pisa en firme, pero el que guía el arado, el labrador, está sosteniendo a esos animales en pie. Fíjense el versículo 8 lo que dice: a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Ahí está la caída y el castigo. La caída y el castigo. Hay yugos que convienen porque evitan que caigamos en el pecado, que nos empantanemos en el lodazal de la religión, y porque también nos previenen de, por desobediencia, ser castigados por el Señor. Yo castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Me quedan 2 puntos más. Yugos que convienen porque nos preservan de la muerte. Porque nos preservan de la muerte. Versículos 12 y 13, hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas las palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, servirle a él y a su pueblo, y vivid. Miren lo que dice el versículo 13. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia? Según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia, que sencillamente diga, no voy a someter mi cuello al yugo, no lo voy a hacer. Hermanos, no era rey de Babilonia, era a Dios que tenían que someterse y obedecer a Dios, y era lo que precisamente no estaban dispuestos a hacer. Voy resumiendo para llegar al punto último. En primer lugar, hay yugos que convienen por el hecho de que encauzan nuestro recorrido, nos hacen caminar por el camino derecho. Segundo, porque limitan nuestras rebeliones, nos tiene tomado por el cuello, impide que nosotros cabeceemos y nos rebelemos de la dirección de aquel que nos está que nos está conduciendo y al cual servimos. Hay yugos que convienen porque someten nuestros espíritus, doman nuestras energías. No somos bueyes salvajes, sino que estamos bajo la sujeción y obediencia del mandato del labrador, del Señor. Hay yugos que convienen porque humillan nuestro orgullo y conforman nuestro carácter, evidencia cuál es nuestra condición de siervo y de esclavos y hace que no nos avergoncemos de eso. Hay yugos que convienen también porque enfocan nuestras metas y hacen productivos nuestros esfuerzos. No corremos el riesgo de dedicarnos a un trabajo vano, vacío, hueco, improductivo. Hay yugos que convienen porque potencializan nuestro rendimiento. Nos obligan a dedicarnos a aquello para lo cual estamos capacitados, hemos sido creados y hemos sido salvos por el Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Hay yugos que convienen porque nos previene del empantanamiento, que normalmente viene como consecuencia del sobrepeso que nos produce la religión y el sobrepeso que nos produce el pecado o los lodazales del pecado. Hay yugos que evitan la caída y el castigo, nos sostienen en pie por el cuello. Hay yugos que convienen porque nos preservan de la muerte. Y el último, porque garantizan cuál es nuestro destino. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Luego del tiempo de faena, ¿saben qué hacen con los yugos? Le quitan el yugo y le dan comida y agua. O sea, llega el tiempo de reposo, el tiempo de descanso. Hay yugos que nos convienen porque es una garantía, si nos sometemos al yugo del Señor, de que después de la faena va a venir el tiempo de descanso. Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Reposo, descanso para nuestras almas. Hermanos, nos conviene someternos al yugo del Señor, al yugo divino. Nos conviene. Y si tú no estás sujeto al yugo de nuestro Señor Jesucristo, pues nada más te digo una cosa. Todos tus afanes, todos tus esfuerzos, serán completamente inútiles, improductivos, inciertos, errados, falaces, estúpidos, si al final sencillamente lo que tienes es la reprobación del Señor. Si al final no puedes descansar en Él, tu alma no tiene la seguridad del destino eterno. Hay yugos que convienen. Hay yugos que convienen. Esta tarde yo voy a predicar sobre el mismo tema, pero en esta ocasión ya no voy a utilizar el libro de Jeremías, sino el libro de Lamentaciones, a las 6:30, y tenemos Santa Cena esta tarde, ¿verdad? Así que si pueden aprovecharlo, los que se han convertido al Señor Jesucristo, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador en sus corazones, aquellos que han dicho, sí, Señor, me someto a ti, que saben que han nacido de nuevo, que sus pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo los convido esta tarde a que vengan a celebrar ese hecho mediante los elementos del pan, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre representada por la copa, por el vino, el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 6:30 esta tarde, aquí. Oramos. Padre, damos gracias, Señor, porque un día decidiste uncirnos, Señor, y a pesar de que éramos rebeldes, Padre, ese día, Señor, tú tocaste nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, Señor, y nos sujetaste, Señor. No queremos, Señor, rebelarnos, ni queremos, Señor, corrernos ningún riesgo de andar fuera de tu voluntad, porque sabemos que tu yugo es el que nos conviene, que es fácil, y tu carga es la que nosotros podemos llevar. Pedimos, Señor, que en esta mañana tú tengas a bien, Padre, pues, obrar en nuestras mentes, corazones y almas, Señor, a fin de que nosotros, Señor, pues, escojamos, Señor, la sujeción tuya antes que la libertad que nos ofrece el mundo y el pecado. Te pedimos también, Señor, por el culto de la tarde, para que nos congregues con tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.